Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tour temático virtual Francia y Concepción a 180 años de la muerte del supremo dictador. Les saluda el fundador de la Asociación Cultural de la Villa Real, abogado Porfirio Báez, y estaremos recorriendo a través de fotografías diversos sitios de la ciudad de Concepción y el primer departamento, donde se recuerda la memoria del doctor Francia. Si bien no hay registros de que él estuvo por aquí, la larga mano de su poder se sintió fuertemente por esta zona. Y recordando lo que pasó hace 180 años, el 20 de septiembre de 1840 nos relata Mariano Antonio Molas en su descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay, que era tal el miedo en esos días que nadie se atrevió a preguntar por el estado de su salud, a pesar de que todos la creían muy mala desde que continuaba cerrada la botica del curandero don Juan Vicente Estigarribia, en cuyos brazos rindió su último suspiro. Noticia que cundió por todos los ángulos de la población, marcando en los semblantes la novedad del grande acontecimiento, como la solemnidad de los momentos que corrían, hasta que los dobles de las campanas de las iglesias y el movimiento de las tropas anunciaron la muerte del supremo dictador. Esa tarde el pueblo recorrió en tropel las calles de Asunción, poblando el aire con su clamoreo y mesándose el cabello las mujeres, dice, exclamando desesperadas, o Manoñan de Caraiguazú. Estas imágenes que vemos son de una serie de Aníbal Ferreira Menchaca denominada Posibles Retratos del Doctor Francia, que se encuentran en el Museo del Cabildo. Los restos del dictador fueron enterrados en la antigua iglesia de la Encarnación el 22 de septiembre de ese año 1840. En estas imágenes vemos la antigua iglesia de la Encarnación, que se encontraba allí cerca del Palacio de López. Esta imagen vemos la Bahía de Asunción, el Palacio de López aún no existía. La imagen posiblemente es de la época de don Carlos Antonio López, de Dugrati, este daguerrotipo. Acá ya podemos ver la iglesia y detrás está el Palacio de López. En el año 1869, cuando los brasileños invadieron la ciudad de Asunción, acá podemos ver la torrecilla del palacio que está destruida. Y en esta otra imagen tenemos a la izquierda la iglesia, la catedral metropolitana ya, y en el centro el Cabildo de Asunción, y a la derecha la iglesia de la Encarnación. La imagen desde la bahía de Asunción, ¿verdad? Y aquí vemos a la derecha una fotografía ya del incendio que sufrió esta, esta iglesia y que luego fue trasladada a su actual ubicación. Esta es su acta de entierro, que hoy se encuentra en los archivos de la Catedral Metropolitana. Y dice: Asunción, 22 de septiembre de 1840, en 22, 20 y 2 de septiembre de 1840, enterré en el presbiterio de la Iglesia de la Encarnación el cadáver del supremo dictador José Gaspar de Francia, con 76 posas, vigilia y misa de cuerpo presente, lo que certifico. José Carísimo Ramírez. Y aquí en la parte izquierda del documento dice, se puede leer: Supremo Dictador José Gaspar de Francia en el presbiterio. Un mes después, el padre Manuel Antonio Palacios pronunciaba la oración fúnebre en homenaje del Supremo Dictador doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, en la Encarnación también, que consta en este documento del Archivo Nacional de Asunción. Acerca de su sepelio, se sabe que el secretario del gobierno dispuso el 15 de diciembre de 1840 que se pagara del caudal del dictador los 5 pesos del mayordomo Francisco del Valle y 50 pesos de limosna a la iglesia de la Encarnación por el sitio que ocupa el sepulcro o mausoleo en que reposan las cenizas del supremo dictador.
y que se agregan a los autos principales de sufragio para los músicos, dice. El destino de los restos del supremo dictador es incierto, ya que posteriormente, durante la invasión aliada de 1869, su tumba fue profanada y sus restos desaparecieron. Y hay varias teorías al respecto, que no vamos a tocar en esta ocasión, más adelante podemos tocar ese tema. Bueno, en lo que respecta a Concepción específicamente en cuanto al ganado y la tierra en tiempos del supremo dictador, la investigadora Nidia Areces nos dice que las formas de apropiación de la tierra se vinculaban estrechamente con las relaciones sociales entre grandes, pequeños y medianos chacreros. Durante la dictadura se continuaron empleando formas y normativas tradicionales que se heredaron de la colonia. Sin embargo, se modificaron algunas bases heredadas que sustentaban el poder de los grandes propietarios. Se anularon las mercedes reales de los terratenientes que mantenían tierras baldías para repartirlas entre la multitud de personas de escasos recursos y sus numerosas familias. La dictadura debilitó a los poderes locales, manteniendo la centralidad de las políticas coloniales. Francia impulsó entonces la ocupación de parcelas para chacras en estancias públicas, las conocidas estancias de la patria, ¿verdad? Promoviendo arrendamientos, tratando de frenar también los desplazamientos y el vagabundaje. En cuanto a los grandes yerbales de Concepción, los beneficiarios y peones, durante el gobierno de Francia, el tabaco y la hierba seguían siendo el medio de pago para trueques en el comercio fronterizo interno. Con la clausura del libre comercio se produjo una disminución en el interés en la hierba y se impuso el control estatal sobre el comercio exterior debido a su encono con los porteños por la disputa de la libre navegación de los ríos y el no reconocimiento del Paraguay como Estado soberano. Francia ordena el cierre de los puertos paraguayos y a partir de 1830 buscará dar salida a los productos paraguayos adquiriendo tabaco, madera y mate a los particulares a precio corriente y vendiéndolos a las provincias a precio onerosos. En general, los impuestos fueron disminuidos. El otorgamiento de licencias quedó a cargo de los comandantes designados por el dictador. Ahora, en cuanto a lo que tenga que ver con la milicia, el gran poder militar que luego fue desplegado por Francisco Solano López durante la guerra contra la Triple Alianza, tuvo una sólida base con el gobierno de Francia, quien, preocupado por el resguardo de las fronteras, privilegió esta función dentro de las Fuerzas Armadas y fue uno de los apoyos de sostén de su régimen. Sin embargo, el dictador impidió la politización del ejército. Por otra parte, las relaciones entre centro y localidad deben entenderse como una interrelación, o sea, una necesidad mutua. El comandante se erigió como prolongación del poder dictatorial y buscó la legitimidad del centro con la localidad. Y en Concepción era así. Y empezando nuestro recorrido en sí, tenemos primeramente la Catedral de Concepción, viendo esta imagen de San Martín de finales de 1800, podemos observar la antigua catedral de adobe, esta que vemos en el centro de la imagen, erigida durante el gobierno consular del doctor Francia en 1813. De esta iglesia queda una gran viga en la entrada misma de la actual catedral, en donde dice en latín Inmaculada Concepción y unas cosas más. Y al final dice 1813. En esta imagen vemos acá en la entrada misma de la catedral está esta viga y con palabras en latín, Inmaculada Concepción, y al final dice 1813.
Además, hay una de las tres campanas que tiene esta catedral es de la época franquista, que data de 1834 y el antiguo retablo, este que vemos acá, que está en el ala izquierda de la catedral, es de esa época. Un hermoso retablo que fue restaurado por Carlos Colombino. Y el retablo principal que ahora está en la iglesia de San Antonio. Esta es la campana que es de la época del doctor Francia, en 1834. Y pasando un poco a unas cuadras hacia la cuarta división, tenemos la casa Ugarte Zavala, que es de los descendientes del dictador. Se preguntarán, ¿el doctor Francia tuvo descendientes? Sí. Y hay una fuerte tradición oral, documentaciones en actas de bautismo, registros que hacen presumir eso. De su hija Ubalda descienden los dueños de esta casa, que hoy es el salón de la cuarta división de infantería, salón social. La señora Concepción Ugarte Zavala de Peña es concepcionera, hija de Félix Ugarte Ferreira y Consolación Zavala. Ella se casó con Eduardo Peña Rojas, que es el tataranieto del Supremo. Y esta casa era de ellos, una de las más bellas de su tiempo, que tenía puerta cancel con cristales biselados. En esta imagen vemos a los descendientes mismos del doctor Francia que vinieron a Concepción hace unos años y le llevamos a recorrer, le hicimos hacer este recorrido que estamos haciendo ahora virtualmente a ellos. La señora Peggy Peña Gómez de la Fuente y Mumi Peña, que vino también en esa ocasión. Ahora, en otro sitio de la ciudad, específicamente en el Museo del Cuartel de la Villa Real, existe una parte o sección destinada para recordar los años del gobierno del dictador, en especial con objetos que tengan que ver con antiguos materiales de la fortaleza del Fuerte Borbón, la cárcel de Tebegó, que están exhibidos en mostradores. En esta parte, en estos mostradores, están los objetos de esos sitios. Y hay esta sección que recuerda los años de la dictadura y los primeros años de los gobiernos independientes del Paraguay y acá en Concepción específicamente en estas imágenes que vemos aquí. Acá vemos un retrato de Fernando de la Mora, que fue el primer jefe civil que tuvo Concepción, ya en la época de la Junta Superior Gubernativa, ¿verdad? Luego, ahora nos vamos un poco hacia el Monumento al Indio, en donde está la Escuela Básica número 294, Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Esta institución guarda muy bien la memoria del Supremo Dictador gracias a sus directivos, profesores y alumnos, que durante todo el año realizan constantes actividades recordando la vida y obra del doctor Francia. Tuve el privilegio y el honor de hacer una charla justamente en el aniversario de la muerte del dictador y más adelante participar como jurado en un concurso que se realizó entre los alumnos. Este era el concurso que se hizo y es muy buena la calidad de los alumnos que conocen la vida y obra del doctor Francia. Y nos vamos ahora a la ciudad del trópico, fundada el 23 de agosto de 1760 por el padre jesuita José Sánchez Labrador, durante el gobierno de Jaime Sanjurjo, como Nuestra Señora de Belén de los Mbayá. De esta reducción partieron las expediciones para fundar las ciudades más importantes de la región y del país, entre ellas la Villa Real de la Concepción. Tres campanas, acá vemos dos nada más, pero la otra está un poco ahí al lado nomás. Tres campanas adornan la iglesia de Belén, la más antigua, que está rota sin signos de su origen, y la segunda, que data de la dictadura del doctor Francia, muy parecida a la que se encuentra acá en nuestra Catedral de Concepción, y la última, que es bastante nueva, que es del año 2001 y es la que llama a los feligreses actualmente.
Belén es una ciudad tranquila, conocida como la ciudad del trópico, o también debido a que fue fundada por jesuitas, pero con fuertes raíces en Bayá, se le dice también la ciudad del Payé o la ciudad del hechizo. Su atractivo es único. El casco histórico de la ciudad está compuesto por casonas coloniales de gran valor histórico y una arquitectura variada. Sirven de complemento a estas antiguas campanas que tiene la iglesia. Y un monumento que vemos ahora en la imagen al recordado País Román, un veterano de la guerra del 70. En este monumento reposan sus restos. Y nos vamos un poco allí cerca nomás del casco histórico de Belén y pasamos hacia Paso Brundeí, en donde hasta hoy está una rara leyenda, la del Purutuecaí. Como decía el profesor Pedro Antonio Alvarenga, dice, un extraño personaje es el llamado Purutuecaí. Eh, el polvo del viento norte sigue barriendo las ruinas del Purutuecaí, un enigma no todo descifrado, dice Alvarenga, del que aún hablan las madres viejas de las ciudades norteñas. Esta es la entrada de la propiedad privada en donde pasamos a entrar luego a las ruinas de una fortaleza que era de este señor que se le decía Purutuecaí. Paso Brundeí y Lemó son los centros de estas versiones. Purutué es la guaranización del gentilicio portugués, que significa portugués, ¿verdad? Y es lo que, en cuanto a lo que dice de Caí, dicen mucho que proviene de la semejanza con el Caí, ¿verdad? El personaje de raza negra y que tenía una cabeza muy pequeña. Y según mucha gente de la zona norte del Purutuecaí, era un señor de nombre José Antonio García, portugués o brasileño radicado en el norte en el siglo XVIII, en donde amasó considerable fortuna actuando en la proveeduría de los fuertes del APA. Claro que por su origen nunca llegó a gozar de la total confianza de los concepcioneros, y a pesar de firmar el acta de reconocimiento de la Junta Superior Gubernativa de 1811, ¿verdad? Ya en épocas de que Francia empezaba a dominar el poder. Estas son imágenes del fuerte, vamos a decir, de las ruinas del fuerte, o sea, la base del, del fuerte. En esta ocasión era que fuimos con la gente de la Secretaría Nacional de Cultura a hacer la ruta del esclavo, buscando todos los vestigios de esa época de los afrodescendientes actuales, ¿verdad? Y pasemos un poco hacia la zona norte de Belén, en el camino hacia Orqueta, para conocer la historia de José Miguel Ibáñez, que daría su nombre a Jugua Ibáñez. Ibáñez era uno de los fundadores de la Villa Real de la Concepción y pasó por unos cuantos cargos acá en Concepción. Según él, pobló toda esa zona hacia los fondos del Yuyí, teniendo chacras y ganados, por lo que reclamó esa zona para él, ya que sirvió mucho como empleado político y militar. Y tuvo altibajos en su carrera política, se le expulsó en épocas del gobernador Lázaro de Rivera, pero enseguida apareció otra vez en escena política, en la escena política, ¿verdad? Y cuando ocurrieron los sucesos de 1811, él ya era un zorro con mucha experiencia. En ese año de 1811 estuvo en las elecciones generales que tuvo la Villa Real de la Concepción para el primer Congreso Nacional, donde fue electo Juan Manuel Gamarra, por las glorias alcanzadas como héroe de Paraguarí Tacuary. Y en noviembre de 1812, Ibáñez integró como miembro del primer cabildo de la Villa Real junto con otros nobles. Y también en 1814 fue electo diputado en el tercer Congreso Nacional, que fue portavoz de la proposición de Francia como dictador.
En ese año reemplazó a Gamarra en la comandancia militar y en el juzgado civil de la Villa Real. Y en 1815 tuvo lugar la celebración central de que se da juramento solemne al patronazgo titular y la tutela de la Inmaculada Concepción, como nos recuerda Pedro Alvarenga Caballero. Y, y ahí en ese preciso momento la Inmaculada Concepción se convertiría en santa patrona de la ciudad. Eh, Después tenemos que en el año 1814, así como dije, y en el año 1816 también propuso a Francia como dictador. En el Congreso ya de 1816 fue designado para tomar juramento al nuevo dictador perpetuo. Y así lo hizo. Entonces quiere decir que José María Ibáñez es el que le tomó juramento al dictador perpetuo. Pero no pudo escapar a las intrigas de su época y fue encarcelado y murió en la cárcel pública en Asunción en 1821. Así que al pasar por Juguá Ibáñez ya van a saber un poco de su historia. Ahora nos vamos mucho más al norte. Hacia el año 1813, la Junta Superior Gubernativa del Paraguay dictó un decreto que decía: ocupada la atención de este gobierno en arbitrar las medidas conducentes y oportunas al resguardo de la pacificación de las fronteras de ese territorio, ha tomado la resolución de que todas las familias que componen la numerosa parcialidad de los pardos de Tabapú vayan a fundar un nuevo pueblo en el paraje de Tebegó, sobre el costado del río Paraguay. Al solar de la nueva villa fue emplazado sobre la antigua reducción de Nuestra Señora de la Revelación. La población inicial de 40 personas fue formada con familias de pardos, o sea, mulatos de Tabapú, quienes un año antes habían solicitado ser reubicados en otro pueblo debido a las condiciones de la población. La abandonó porque durante el gobierno del doctor Francia fueron confinados a Tebego. En este lugar fueron confinados prostitutas, esclavos, negros de Asunción, vagos y criminales, a quienes se le conmutaba la pena a cambio. O sea, los que estaban con condenas, digamos, se fueron a Tebego. El poblado fue siempre objeto de ataques por parte de los indígenas guaycurúes, considerados por el gobierno simplemente como mayas, por la familia a la que pertenecían. Estos estaban tradicionalmente aliados con los portugueses, en parte por enemistad ancestral con los guaraníes, aliados de los españoles, en parte por la habilidad de los primeros para establecer rápidamente una alianza. Fue usado como poblado de prisión o lugar de castigo, este lugar Tebego, dadas las dificultades de mantenerlo y defenderlo y la poca disposición de los pobladores también. Finalmente, el supremo dictador ordenó su levantamiento por decreto del año 1823, del 12 de octubre específicamente, conduciéndose todos sus habitantes a Concepción. Tebegó fue despoblado y sus habitantes trasladados y sus restos quemados. En 1842 el gobierno ordenó repoblarlo en un lugar ubicado más al sur denominado San Salvador, Villa del Divino Salvador, como vemos aquí en estas imágenes. Acá está Concepción y ahí San Salvador, un poco más al norte en este mapa también, donde está marcado en el círculo verde, está San Salvador. El nombre le impuso por decreto el presidente Carlos Antonio López en 1843, bajo cuyo gobierno se siguió usando como lugar de exilio interno y castigo, siendo cabeza de una de las estancias de la República del mismo nombre. La nueva población fue también abandonada y a causa del acoso indígena. Los documentos obrantes en el Archivo Nacional de Asunción y algunos mapas del siglo XIX son los únicos que han
mantenido su memoria, siendo la villa también nombrada por Augusto Rabastos en su novela Yo el Supremo. Estaba, así como dije, situada al norte de la ciudad de Concepción, sobre la margen izquierda del río Paraguay y al sur del río Apa. Además de la escritura Tebego, hay diversos textos en donde aparece Tebego con B larga, Etebego o Estebego. Así aparece en varios archivos. Esta fotografía es de San Martín, de la localidad de Requejo, finales del siglo XIX. Ahí fueron la despoblación de Tebego fue a parar allí, en ese lugar. Y cerca de esa zona también de Tebego, hacia Vallemí, está un lugar que se denomina Francia Cue, que guarda una rica historia que puede ser explotada por el turismo de esa parte, adhiriendo a las cavernas y otros atractivos que tiene. Ya dentro de poco iremos por allí con nuestra compañera Wilma, que es oriunda de esa ciudad. Y para culminar este recorrido virtual, pequeño recorrido virtual, nos vamos al cementerio de Concepción a visitar la tumba del bisnieto del supremo dictador, don Héctor Epifanio Peña Cañete, que acá vemos en esta imagen con su familia. El, el señor Héctor Peña es hijo de Manuel Epifanio Peña y de Francisca del Rosario Cañete y es bisnieto del doctor Francia. Es hermano del presidente de la República, Pedro P. Peña Cañete, Pedro Pablo Peña Cañete, y de uno de los fundadores del Partido Colorado, de la ANR, Jaime Peña Cañete. Héctor Peña había emigrado a Concepción con su familia y según los relatos de su bisnieta, estuvo como director de una escuela en Peguajó. Falleció acá en Concepción en 1837 y está enterrado en nuestro cementerio. Y por, por mucho tiempo nosotros creíamos que estaba desaparecida su tumba o que habían tirado a la fosa común, qué sé yo. Y encontré en un documento del archivo que está acá en la Casa de la Cultura Carlos Colombino la ubicación específica de la tumba. Entonces le llamamos a sus descendientes y pudieron venir acá a ver la ubicación de la tumba. Este es el hermano de Héctor, el señor Jaime, que fue uno de los fundadores del Partido Colorado. Este es el presidente de la República, Pedro Pablo Peña Cañete, que es el hermano también de Héctor. Esta es la madre del señor Héctor, la señora Francisca del Rosario Cañete de Peña. Y esta es la abuela de Héctor, la señora Ubalda García, Ubalda Francia, la niña Francia, que es la hija del dictador, ¿verdad? Y este es el documento del cual encontré en la Casa de la Cultura, que estaba en un cuadernito de donde se anotan las ubicaciones de los difuntos. Posible, y obviamente es un registro del cementerio de Concepción. Y allí, como ven, marcado Héctor Peña, 20 de mayo de 1837, en el nicho número 263. La tarde que yo encontré la tardecita volando, me fui al cementerio porque eh, por muchos años nosotros le buscamos así de manera, eh, en cualquier parte nos íbamos y buscábamos y no nos encontramos, pero con este registro directamente fui y pude encontrar. Eh, Entre los hijos de Héctor Peña se repite esa tradición familiar de los nombres. Hay varios que se llaman Ubalda, Juan de la Cruz, o sea, en la familia hay personas que se llaman Ubalda o Walda, Juan de la Cruz, Epifanio, etcétera. Y acá vemos unas fotografías
su bisnieta Peggy Peña, en la ocasión que vino acá en Concepción para ver la tumba. También vino el descendiente del doctor Francia Mumi Peña, a quien vemos también en estas imágenes. En la ocasión nos obsequiaron varios libros, entre los cuales está el- la genealogía del doctor Francia, que, a quien agradecemos enormemente. Y también después de que hayan venido Peggy y Mumi, vino el exministro de Economía, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, Santi Peña, que también le llevamos a la ubicación del señor Héctor Peña Cañete. Santi también es descendiente del del doctor Francia. Y bueno, de esta manera culminamos con este tour temático virtual enfocado en Concepción, en los tiempos del doctor Francia, a 180 años de la muerte del supremo dictador. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más con nosotros. Estaremos haciendo otro recorrido virtual enfocando en Concepción, pero ya en la época de los López. Eso para más adelante. Pueden dejar sus preguntas y sugerencias en los comentarios que estaremos respondiendo sin problemas. Nos vemos dentro de poco en otro recorrido virtual con la Asociación Cultural de la Villa Real. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.